Bienvenidos nuevamente, buen día iglesia. Es un privilegio poder enseñar la palabra del Señor. Amén. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, dice, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Lo digo esto porque ya había mencionado el anterior domingo que estoy entrando, si Dios así lo va a permitir, en mi vida, entrar en un estudio de lo que se llaman las epístolas pastorales. Las epístolas pastorales vienen a ser tres, básicamente, fueron más nombradas desde el siglo XVIII. Estamos hablando de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Aunque muchos no concuerdan con aquello, ¿sí? Porque da a entender, o pareciera entender, de que como son epístolas pastorales, solamente están escritas hacia pastores. Sin embargo, como había dicho el versículo anterior, al inicio de esto, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. En la medida que nosotros realmente entendamos el contexto, entendamos tanto al remitente como al destinatario de esta carta, vamos a encontrar no solo principios que nos van a ayudar a organizar, por ejemplo, la iglesia, a mostrar a todo lo que en su palabra nos muestra por qué tenemos que estudiar estas tres cartas, porque vuelvo a repetir, vamos a estudiar Primera de Timoteo, si Dios así nos da vida, Segunda de Timoteo, y vamos a estudiar la carta a Tito, ¿sí? Como epístolas pastorales. Aunque son más allá de pastores, tanto Timoteo como Tito vienen a ser mucho más que pastores, porque llegan a ser esos delegados apostólicos, porque venían de parte del apóstol Pablo, que mandaba a un lugar, mandaba a otro lugar, con esas cartas del apostolado, o sea, con esa autoridad que el apóstol en ese tiempo estaba dando. No eran cualquier pastor, podríamos decir así. Yo había ya hace mucho tiempo había pedido, ya puse Dios en mi corazón dar estas cartas, porque de alguna manera entendía yo que eran cartas dirigidas a pastores, y hay tantas decisiones que tengo que tomar, o tantas decisiones que se me presentan en la vida, y decía, Señor, o sea, necesito saber un poco más qué tengo que hacer, porque hay una responsabilidad tras mía que es la iglesia, y necesito tomar decisiones, necesito tomar consejos, y voy a orar para que tú a través de esa palabra, y en este estudio creo que este año vamos a tardar las 3 o quizá menos, no sé los tiempos, solo Dios va a manejar, de alguna manera pues Dios me permita tomar decisiones. Y vuelvo a repetir, como había enseñado, nunca hay que tomar decisiones en base a las circunstancias, ¿no? Sino que hay que tomarlas conforme a la palabra del Señor. Entonces, Primera, Segunda de Timoteo y Tito pertenecen a este grupo de escritos de Pablo, que son más personales, ¿sí? Son más personales, son cartas que van hacia la persona misma, ¿sí? Por ejemplo, en referencia a otras cartas, como por ejemplo la carta de los Efesios, que va más dirigida al cuerpo de la iglesia, o sea, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Pero vuelvo a repetir, eso no queda al margen y decir, entonces nosotros, aquí no va a haber mucha enseñanza para nosotros. No, hay mucha enseñanza, ¿sí? Porque en estas tres cartas que vamos a estudiar se va a hablar mucho de la fe de la iglesia, se va a hablar del orden de la iglesia, se va a hablar de los obreros de la iglesia. Por ejemplo, el capítulo 1 de 1 Timoteo habla de la fe de la iglesia, o sea, su doctrina. Vamos a hablar en el capítulo 2 del orden de la iglesia, en el capítulo 3 de los obreros de la iglesia, en el capítulo 4 de la apostasía que vendría, sí, que ya está en la iglesia, en el capítulo 5 y 6 las obligaciones de los oficiales de la iglesia, y más adelante, si Dios así lo permite, en Segunda de Timoteo vamos ya a entrar a las aflicciones de la iglesia, a la iglesia que es activa, que debe ser activa. Vamos a entrar a hablar de la apostasía, y finalmente en la segunda carta a Timoteo, que es la última carta que Pablo escribe, ya esperando su muerte, va a hablar de la lealtad y de la fidelidad de la iglesia. Por tanto, y también Tito, cuando hablamos del estudio de Tito, vamos a hablar del orden de la iglesia, la doctrina de la iglesia, las buenas obras de la iglesia. ¿Te das cuenta? O sea, no es simplemente decir esta es una carta
personales a pastores, sino que involucra también a la iglesia, ¿sí? Entonces, estas cartas están dentro de la Biblia, o sea, dentro del canon de la Biblia. Por tanto, es necesario estudiarlas porque también hay enseñanza hacia la iglesia. Es más, aquí uno de los propósitos de los cuales se escribe esta primera carta a Timoteo es para cómo debemos administrar la iglesia. Por eso dice Pablo en el capítulo 3, versículo 14-15, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, dice, ahí está, para que, esto te escribo, para que si tardo, o sea, ahí vienen las instrucciones, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, sepas cómo debes administrar la casa de Dios, sí, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, te das cuenta que hay una necesidad de estudiar esto, que no solo es para los pastores, o para que como personal estas cartas, sino que también es para la iglesia, porque aún dentro del estudio que vamos a hacer en esta carta va a haber cualidades que debe tener un pastor, cómo debemos escoger al pastor, a los diáconos, a los ancianos, requisitos, va a haber instrucciones acerca de, por ejemplo, de las mujeres. Entonces, hay mucha enseñanza en esta carta, hay una necesidad de aprender esta carta porque va a tener muchas enseñanzas, cuestiones prácticas de la vida, la organización de la iglesia, adoración pública, cómo debe ser la selección, los requisitos de los pastores, la vida, el ministerio público del pastor, cómo confrontar el pecado en la iglesia, la función de las mujeres dentro de la iglesia, el cuidado de las viudas, que habla también esta carta. También vamos a hacer cómo usar el dinero, también una enseñanza que hay en esta carta. Además, enseña específicamente las verdades doctrinales de la iglesia. ¿Cuán importante? Te das cuenta, en todas las cartas que Pablo escribe, una de las razones por las cuales Pablo escribe siempre va a ser confrontar las herejías que ya estaban dentro de la iglesia, y aún más en este tiempo ya prácticamente las iglesias están inundadas de herejías, ¿sí? Ya prácticamente la mayoría de las iglesias ya han salido de la doctrina que es sana, pura y verdadera, o sea, de aquella doctrina del cual los apóstoles eran el fundamento de las iglesias, o sea, la doctrina de los apóstoles, ¿no es cierto? Esa doctrina en la cual ellos perseveraban, como dice Hechos 2:42. Entonces ahora, si tú ves, quizá tú no ves, no entiendo, a veces pienso de que ya sabes, pero ya hemos enseñado tanto y a veces parece repetitivo, ¿no es cierto? Ir a confrontar a estos falsos pastores, falsos maestros, estos llamados apóstoles de este tiempo, profetas de este tiempo, y pareciera repetitivo ir en contra de ellos, pero cuando uno estudia las cartas, o sea, prácticamente pareciera que Pablo anda repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque es importante. O sea, por más que alguien se llame ser apóstol, ¿sí? Y sabemos que no lo es, ya, y si uno va a la raíz de la palabra apostolado, que vamos a estudiar más adelante, que simplemente significa un enviado, o sea, un apóstol era aquel que cuyo ministerio era llevar el evangelio de Cristo. Ahora, si no llevas el evangelio verdadero, o sea, por más que te llames apóstol, no eres apóstol, ¿sí? Ahora hay muchas personas que dicen, yo no creo que sea apóstol, sí, es verdad. Voy a una iglesia donde dicen que son apóstoles, o voy a una iglesia donde dicen que hay profetas, pero la verdad yo no creo en aquellos, pero no es por más que se ponga de título que es el Papa, o como quien decimos algún título, ¿sí? Lo que vale, lo que significa ahí es la doctrina, si está predicando el evangelio. Por más que se llame apóstol y no está predicando el evangelio, o sea, muchos de los que están sentados ahí no son creyentes, por más que estén años y años en la iglesia. ¿Por qué? Porque no han entendido lo del evangelio. Y aquel que entiende el evangelio es verdaderamente un creyente. Si uno escucha un otro evangelio, ¿qué dice Pablo? Es anatema, es maldito. No es. Y Éfeso, del cual Timoteo está a cargo de esa iglesia, estaba llena de herejías
que uno estaban en contra también de la deidad de Cristo, y estaban ya con otro evangelio, donde estaban añadiendo ya fábulas, historias, estaban añadiendo otras cosas que no sean el evangelio, y es por eso que Pablo escribe esta carta a Timoteo. Uno, para fortalecer primero su espíritu, ¿sí? Para alentarlo a Timoteo. Recuerda, Timoteo era joven, por eso le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Y cuando hablamos de joven, no estamos hablando de un joven solo de 20, 25 años, estamos hablando de un joven de 30, 40 años en ese tiempo, ¿sí? Pero sin embargo, dentro del ministerio y dentro de la carga que tenía Timoteo, Timoteo era joven, ¿sí? Joven, tímido, ¿sí? No era cobarde, como dice, pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, en el griego es timidez. Aunque era tímido, era joven, era tímido y peor todavía era enfermizo, ¿no? Al punto de que Pablo le dice, tienes que tomar vino, Timoteo, ¿sí? Y Timoteo no quiere tomar vino quizá por no ser tropiezo a sus hermanos, y ahí el agua traía problemas estomacales y siempre estaba enfermo, y Pablo tiene que decirle, ¿sabes qué? Tienes que tomar un poco de vino por causa de tu estómago, porque te estás enfermando mucho, ¿sí? Pero Pablo ve en Timoteo cualidades que quizá otros no ven, porque uno podría tomar a alguien, a un discípulo, y decir, este tiene manera de ser el que me puede suplir o el que puede ayudarme. No, Timoteo era joven, débil, podríamos decir así, enfermizo, ¿me entiendes? Tímido, ¿sí? Pero Pablo escogió a este Timoteo, ¿para qué? Para poder cumplir para ser ese delegado apostólico como Tito. Ambos eran jóvenes. Son los únicos a los cuales Pablo llama, ¿sí?, verdaderos hijos en la fe. Vamos a hablar más adelante cómo es un verdadero hijo en la fe. Entonces, esta carta que estamos estudiando, o sea, es necesaria que nosotros la estudiemos, vuelvo a repetir, porque no solo habla, no solo es una carta personal hacia un amigo, un íntimo, un discípulo suyo al cual amaba, sino también dentro de estas tres cartas habla mucho a la iglesia. Mucho a la iglesia, si bien es personal, ¿sí?, pero reverentemente es una carta que va a ayudar mucho a la iglesia para ver realmente dónde se está fallando, qué debemos hacer, tanto en nuestra vida, en nuestra piedad, como también en organizar la iglesia. O sea, porque en esta carta, ¿sí?, aparte de alentar a Timoteo, llevar a la iglesia a un lugar cuya doctrina sea sana, también esta carta nos debe llevarnos, así como lo dijo a Timoteo, a una vida piadosa, una vida consagrada. Entonces, vamos a entrar a este estudio de Primera de Timoteo. Yo realmente a veces es bien difícil entrar a una nueva carta, pero sin embargo tenemos que entrar a esta carta, y espero yo en esta mañana, quizá hoy no vamos a desarrollar muchos versículos, es más introductivo el día de hoy, ¿sí? Pero es necesario conocer quizá el contexto, conocer el autor, un poco de los autores, conocer de qué trata esta carta, y vuelvo a repetir, vamos a tratar de muchas cosas, ¿sí? De la fe, el orden, los obreros de la iglesia, la apostasía que vendría, ya que aquella apostasía que ya Pablo les dijo en Hechos 20, ¿te acuerdas? Cuando se despide de la iglesia de Éfeso, a los ancianos de Éfeso ya se dice, saldrán de entre vosotros muchos, ¿no es cierto? Pero ya están presentes en Éfeso, ya están presentes ahí, y al cual Pablo incluso, cuando hagamos el estudio, ya enfrenta a dos de ellos al punto de entregarlos a Satanás. Y vamos a aprender más adelante qué es entregar a Satanás, ¿sí? O sea, cuándo se debe entregar a Satanás a uno, ¿sí? Y qué ejemplos hay en la Biblia sobre este punto, que a veces para muchos es difícil aceptar, ¿no? Que alguien diga, hay que entregarlo a Satanás, ¿no? Porque Pablo entrega a dos de aquellos, a Himeneo y Alejandro, más adelante. Entonces es un estudio bastante profundo, de alguna manera he tratado de estudiarlo rápidamente primero para poder entender el contexto, ¿sí? Para poder entender mayormente la carta. Entonces vamos a agradecer a Dios por esta carta. Pero antes quiero orar, aquí nomás sentaditos, porque vamos a iniciar esta carta, y yo sé que en esta carta el Señor tiene mucho que hablarnos, ¿sí? Mucho que decirnos, y realmente mucho que aprender en esta carta. Bendito Dios, papito, te agradecemos porque estás poniendo por delante, Señor, un nuevo estudio, Señor.
esta primera carta a Timoteo, bendito Dios, del cual, Señor, vamos a aprender todo lo que tú nos permitas aprender y mejor aún, Señor, ponerlos por obra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque a través de estas cartas que son muy personales, Señor, tienes mucha enseñanza también para la iglesia. Sí, gracias, Señor, porque a través de esta carta, Señor, vas a poder establecer, Señor, que la sana doctrina, Señor, es esa ortodoxia, es ese medio, Señor, para que nosotros, o cada uno de nosotros, Señor, llegue a tener una vida piadosa y pueda caminar, Señor, recto, Señor, conforme a tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque nos vas a permitir entender realmente qué es el Evangelio, Señor, y cómo podemos desechar, Señor, aquellos que traen un otro Evangelio, bendito Dios, que no es, Señor, para salvación, sino para condenación, bendito Padre. Gracias, Señor, te damos hoy, casi iniciando este año, Señor, empezamos a estudiar este libro, Señor, y lo entregamos, te entregamos a ti, Señor, para que tú puedas abrir, Señor, el corazón de los que van a oír y puedas darme entendimiento, Señor, si así tú lo permites, para que yo pueda enseñar de manera más clara, Señor, correcta, bendito Dios, y si en algo me equivoco, sé tú quien puedas corregirle en el momento, Señor, o me hagas recuerdo, Señor, en el momento que tú sea necesario, bendito Dios. Gracias, Papito Dios. Iniciamos este estudio en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces entramos, hoy solamente vamos a leer los 2 primeros versículos de primera carta a Timoteo, ¿sí? Primera carta a Timoteo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo dice: verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces aquí entendemos que el escritor, ¿sí?, el que escribe esta carta es Pablo, por eso empieza con Pablo. Ahora, hay muchos que dudan del escrito, pero no voy a entrar en ese estudio, porque voy a perder más tiempo. Entendemos que esta es una carta personal de Pablo, ¿sí? Pablo está escribiendo ¿a quién? A Timoteo, ¿sí? Y aquí lo llama un verdadero hijo en la fe. ¿De acuerdo? Solo a Timoteo y a Tito son aquellos que hablan de esta manera, un verdadero hijo en la fe, en contraposición, por ejemplo, de Demas, que no era un verdadero hijo en la fe. Y más adelante vamos a entender por qué es llamado un verdadero hijo en la fe. Entonces Pablo, tú ya conoces Pablo, ¿sí? Significado es pequeño. Hasta su primer viaje misionero, si tú cuando hacemos el estudio del libro de los Hechos, siempre se le llamaba Saulo, ¿sí? Su nombre hebreo. Pero a partir del primer viaje misionero, o sea, ya después del primer viaje misionero, ya empieza la Biblia, en el libro de los Hechos, a nombrarlo con el nombre de Pablo. Pablo, que significa pequeño. ¿Por qué? Muchos dicen que era porque tenía una estatura baja, ¿sí? Tenían los pies enroscados, ¿sí? Era calvo, o sea, muchos dicen aquello, bueno, pero más allá del aspecto físico, ¿sí? Era un gigante espiritual, podríamos decir así, cuando uno hace un estudio del hermano Pablo, ¿no es cierto? Un gigante espiritual, y como él realmente no vemos muchos, o sea, a través de la historia, cristianos como él, que realmente se consagraron al Señor, le sirvieron al Señor, ofrendaron su vida al Señor, pese a su contexto anterior que él tenía. No vamos a estudiar aquello, pero te acordarás, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 3, ahí ya vimos, un poquito estamos hablando, porque esto en algún momento quizá alguien va a escuchar esta enseñanza, entonces no podemos saltar tampoco directo, porque yo sé que tú ya sabes mucho de la vida de Pablo. Pero allá en Filipenses capítulo 3, versículo 5, ya nos da cómo era, qué se atribuía antes de tener un encuentro con Cristo, cómo era Pablo. Dice él: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces Pablo, sí, tenía una educación tradicional, ortodoxa, judía, sí, fanático, devoto, celoso del judaísmo. O sea, y vemos también
que era un perseguidor de la iglesia, ¿no es cierto? Hemos visto esto en Hechos 1, Hechos 3, Hechos 9, Hechos 26, pero llega un momento en que Pablo recibe la salvación y el llamamiento del llamamiento al ministerio en Hechos capítulo 9. Ya lo hemos hablado, cuando Pablo tiene un encuentro con Cristo, ¿no es cierto? Ya ahí hace las preguntas más importantes que uno debe hacer: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? A partir de aquello empieza Pablo el ministerio, ¿sí? Y llega a ser un apóstol de Jesucristo. Por eso dice aquí en 1 Timoteo, Pablo, ¿sí? Apóstol ¿de quién? De Jesucristo, considerado uno de los apóstoles. Cristo escogió a 12, bueno, a excepción de Judas, que fue reemplazado por Matías, y había algunos requisitos para ser apóstoles del Cordero, apóstoles de Jesús, ¿no? Y Jesús mismo los había escogido. ¿A quiénes? A los 12, personalmente Él los escogió. En Lucas 6:13 nos dice aquello, Hechos 9:15. Entonces, estos apóstoles a los cuales Jesús había escogido, pues aprendieron directamente de Él, ¿sí? Todo lo que es la doctrina de Cristo, ¿sí? El evangelio de Jesús directamente de Él, y no aprendieron de ningún otro hombre. Entonces, fueron testigos de las palabras de Jesús, ahí presenciales, fueron testigos de los hechos que hizo Jesús, de los milagros, sanidades, etcétera, etcétera, y especialmente uno de los requisitos principales para ser un verdadero apóstol es presenciar su resurrección, ver a Cristo resucitado. Pablo lo hizo como un abortivo, dice, ¿sí? Él lo hizo. Es más, Pablo tres veces tuvo un encuentro con Jesús. Estuvo en Hechos 19, Hechos 18, versículos 9 y 10, Hechos 22, versículos 17 y 18, y Hechos, capítulo 23, versículo 11. Entonces, Pablo podía ser contado entre ellos, ya que él se encontró con Jesús resucitado, ¿sí? ¿No? Camino a Damasco, y en otras 3 ocasiones. Ahora, ¿qué es un apóstol? Quizá un poquito para conocimiento suyo. Bueno, generalmente un apóstol es un enviado, pero cuando uno saca una definición para ser un apóstol, es uno que es enviar, dice, con la encomienda de hacer algo como un representante personal de alguien preparado con credenciales. Básicamente, un apóstol significa un enviado o embajador, alguien que va en una misión llevando los credenciales del que lo envió. Amén. Pero un apóstol en el Nuevo Testamento era uno enviado a llevar el evangelio a los pecadores. Pero el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio según Cristo, ¿sí? No un otro evangelio. Ahora, muchas personas vemos en la Biblia que son llamados también apóstoles, ¿ya? Pero no son estos apóstoles que Jesús había escogido, simplemente son como esos enviados, esos que están llevando el evangelio. Entre ellos está Bernabé, Epafrodito, Andrónico y Junias, Jacobo, el hermano del Señor. Si bien llevaban el título, aunque no estaban entre los 12 escogidos por el Señor, eran apóstoles, pero eran enviados. No estamos hablando de ese apóstoles de Jesucristo o escogidos por Jesucristo. Segunda de Corintios 8:23 los llama los mensajeros en la iglesia. ¿Estamos bien? Amén. Entonces hoy escuchamos apóstol aquí, apóstol allá, profeta aquí, ¿sí? Bueno, ellos simplemente se autodenominan, autonombran apóstoles, ¿ya? Ok, más allá de lo que se crea o no se crea, ¿sí? El veneno es lo que lanzan, eso debe identificar si realmente son aquellos apóstoles, ¿sí? Realmente un apóstol es aquel que va y predica el evangelio según Jesucristo, no según un evangelio. Hay muchos que están en iglesias que tienen sus apóstoles ahí. Sin embargo, muchos de aquellos que están escuchando, si no están escuchando el evangelio según Cristo, uno podría entender que no son creyentes, por más que estén 5 o 10 años. Entienda eso, y no quiero ser es aquel que a todo lo ves. Un momentito, ¿sí? No es que toda iglesia somos hermanos en Cristo. No es así. Aquí está la doctrina, lo que hace lo que es la iglesia. No es el atril, no es el campanario, no es el coro, no es el edificio. Eso no hace la iglesia, ¿sí? El fundamento de la iglesia es Jesucristo,
y su doctrina ahí. Ese es una verdadera iglesia. Ahora, ha trascendido a través de los años cómo se han dividido las denominaciones. No, hay tantas denominaciones y uno diría, ¿y cuándo salió aquello? A un principio no era el problema, las denominaciones no salieron en función a la doctrina, sino en función a su gobierno. Esa era la diferencia. Por eso las iglesias a un principio solamente se dividían en tres, o sea, se separaron en tres, podríamos decir así, pero no según su doctrina. Todos estaban en comunión, en una sola doctrina, pero la organización dentro de la iglesia era lo que poquito hizo que se separaran. Algunos tenían, por ejemplo, una organización episcopal, donde había uno el que mandaba, como el Papa, ¿no? Podríamos decir así, era una organización episcopal. Él es el que maneja todo. Punto, no hay más. Por otro extremo había la organización, decían, no puede haber uno que maneja así, como un rey ahí. No. Había otros que dicen la congregacional. La congregación es la que debe organizar las iglesias. O sea, ¿qué se debe hacer? Eso es más o menos la iglesia bautista, ¿sí? La congregación es la que decide. No, pastor, tienes que irte a la otra iglesia. Y así es, por eso se mueven de muchos lugares, ¿sí? La congregacional, ellos son los que manejan. Y hay uno, podríamos decir, en el centro, que viene a ser más o menos lo que llaman la iglesia presbiteriana. De presbiterio viene, de ancianos, de un grupo que eligen, ¿no? ¿Quién va a ser el que va a estar como cabeza dentro de la iglesia? Pero todo eso se ha desvirtuado. O sea, ¿sí? Pero ese no es el asunto en el cual la iglesia tiene que estar fundamentada. La organización podemos manejarla de distinta manera, conforme a lo que se presenta. ¿Sí? ¿Sí? Aquí lo que interesa es la doctrina. ¿Sí? Y Pablo va realmente a hacer entender, o sea, en esta carta, ¿sí? Más allá de fortalecer Pablo a Timoteo, su espíritu, porque tenía que ser alentado Timoteo, tenía que enfrentar una situación crítica de herejía que se estaba presentando en la iglesia de Éfeso, del cual Timoteo está haciéndose cargo. Había una herejía que ya estaba en medio de aquello, ¿sí? Pareciera que estamos repitiendo la enseñanza de Judas, ¿sí? Pero había que enfrentar esa, y es más, había que impartir órdenes apropiadas para la conducta de la iglesia, para el culto público, porque ya se estaban desbordando también dentro de la iglesia su conducta. Entonces, básicamente Pablo escribe esta carta desde Macedonia, y le está alentando a Pablo, o le está alentando a Timoteo, y le está dando instrucciones acerca de enfrentar la herejía que ya está dentro de la iglesia. Y es más, le va a dar algunas indicaciones importantes de cómo tienen que conducirse en la casa del Señor. Y va a hablar de los ancianos, va a hablar de las viudas que estaban ya queriendo dejar al Señor, y le está dando instrucciones que más adelante vamos a aprender. Amén. Entonces, no sé si está captando un poquito la introducción. A veces es difícil entrar en una introducción así sistemática, pero primero estamos hablando de Pablo. Ya conoces la vida de Pablo, sus antecedentes anteriores, su encuentro con Jesús, y ya conoces a través de las cartas que alguna vez ya hemos estudiado, ¿sí? Cuán firme siervo del Señor llegó a ser Pablo, ¿sí? Vuelvo a repetir, él se consideraba un apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Él era un apóstol, ¿sí? Un apóstol genuino, no como los que hay. Por eso dice Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo. O sea, Jesucristo mismo lo eligió. Él vio a Cristo resucitado. Así, por mandato de Dios, dice, nuestro Salvador. Y aquí Pablo, parece una carta muy... ¿cómo se llama? Es como si yo le escribiera a mi esposa una carta muy... no como a un amigo, no como una carta a Filemón, por ejemplo. Oh, Filemón, mi amado hermano, ¿no? Pero parece una carta muy... ¿cómo se llama una palabra exacta así? Cuando vienes bien vestido, ¿cómo se dice? Muy formal, ¿no es cierto? ¿Cómo? Pues si es su hijo en la fe, o sea... prácticamente amaba a Timoteo, o sea, lo tenía como un amigo ahí en situaciones bien duras, pero parece una formalidad tal,
¿Por qué? Porque era necesario establecer una formalidad, porque esa carta tenía que ser leída también a la iglesia y tenían que mostrar que había una autoridad apostólica que estaba escribiendo esta carta para las instrucciones que se iba a dar más adelante. O sea, no lo voy a hacer una carta muy amistosa, sino que entiendan que esta carta está dirigida a un hombre, ¿sí?, a través de un apóstol, ¿de quién? De Jesucristo. Y cuando se decimos un apóstol de Jesucristo, es como si esta carta misma estaría escrita por Jesucristo. ¿Sí? Es una carta que está inspirada por Dios, y Jesucristo dice esto, Timoteo. Esfuérzate y sé valiente más adelante. No, Timoteo, dile a las mujeres, a las jóvenes viudas, ¿sí?, hagan esto. Timoteo, di a los ancianos esto, cómo debes tratar a los ancianos, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué requisitos debe tener uno que quiere o anhela ser obispo o pastor? Entonces, es como si Cristo mismo estuviera dando. Entonces, tiene que entrar esa formalidad. Por eso Pablo escribe, no lo escribe como tú ves a Filemón, ¿sí?, de una manera mucho más amistosa, pero sin embargo escribe así de una forma más formal. Por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. O sea, es Dios mismo quien establece a Pablo como apóstol, ¿sí? Asimismo, establece también a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso, porque entendemos que a través de la iglesia a veces hay muchos que se autonombran pastores o líderes de la iglesia. Y la Biblia nos enseña que un pastor tiene que ser puesto por Dios. O sea, tiene que ser, porque hay muchos, como en la iglesia de Éfeso, de la cual ahorita Timoteo está haciéndose cargo, muchos, ¿sí?, quieren ser pastores. O sea, por eso habla de los requisitos de un pastor más adelante. Sí, hay muchos que sin haber estudiado, sin leer las escrituras, por vanidosos, por orgullosos, quieren ejercer un ministerio de pastorado o un liderazgo, y por eso Pablo les va a decir a Timoteo que no sea un neófito. ¿Te das cuenta? Más adelante, no un neófito. Es más, quiere ser, estoy parafraseando para que me entiendas, quiere ser un siervo, o sea, un pastor por ganancias deshonestas. Por eso les va a hablar mucho de dinero, porque sí, creyendo ser maestros de la ley, ni siquiera conocen la ley. O sea, más adelante les va a establecer aquello. Entonces la Biblia indica que un pastor tiene que ser puesto por Dios. ¿Sí? Bueno, la Biblia nos muestra mucho aquello. Por ejemplo, cuando Jesús habla, dice, rueguen al Señor de la mies, ¿sí?, que ponga ¿qué? Que mande ¿qué cosa? Obreros. ¿Sí? Efesios 4:11, ¿qué dice? Él mismo, ¿quién? Cristo. Él instituyó a unos ¿qué cosa? Apóstoles, profetas, ¿no? Maestros, ¿no? Pastores y maestros. ¿Quién debe poner en autoridad una iglesia un pastor? Dios, Cristo, ¿sí? Él mismo estableció. Es más, cuando uno va a Hechos capítulo 20, versículo 28, me acuerdo de este versículo, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. ¿Quién ha puesto por obispo o pastor? El Espíritu Santo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aún cuando vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, ahí vamos a ver también. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién es el que establece los pastores? Dios. Ya, dígame a alguien, ¿y a vos cómo te estableciste? Una voz del cielo te dice, Marco, ¿vas a ser pastor? Sí. O sea, ¿quién establece? Dios. Pero la iglesia certifica, confirma. Por eso te acuerdas en Hechos capítulo 6, cuando Pedro y Juan están y dicen, escojan entre vosotros, dices, ¿qué cosa? ¿No ves? Diáconos, ¿no? Y les da requisitos, ¿no es cierto? Sí, la iglesia tiene que confirmar aquello. La iglesia tiene que realmente certificar ese llamamiento divino. Ahora, más adelante vamos a hablar cuáles son los requisitos de un llamamiento divino, pero eso va a ser en los estudios posteriores. Pero lo que tenemos que entender aquí en el versículo 1 de 1 de Timoteo es Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿sí? Por
mandato. Mandato en el griego también significa por voluntad, por mandato directo de Dios, Padre Jesucristo, de llevar a cabo su ministerio. O sea, es un mandato, ¿sí? ¿De parte de quién? De Dios y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Si Él es nuestra esperanza, nadie puede quitarnos esa esperanza. En Éfeso ya estaban quitando la esperanza a los creyentes de la iglesia de Éfeso y les estaban hablando un otro evangelio. Por eso habla de profanas tradiciones, fábulas viejas, otro evangelio que ya estaban metiendo dentro de la iglesia y estaban quitando la esperanza a todos los creyentes ahí, diciendo, un momentito, creo que no tenemos esperanza de nuestra salvación. Ya estaban haciendo dudar aquello. Entonces, más adelante vamos a entender mucho mejor. Entonces, aquí estamos hablando de Pablo, ¿sí? Ahora, ¿quién es el destinatario de esta carta? Ya hemos hablado mucho de Pablo, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Creo que ya conocemos mucho a Pablo. Entonces dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿A quién dice? A Timoteo, ¿sí? Timoteo, bueno, su significado de Timoteo es el que honra a Dios. Muy bonito nombre, ¿no? Para un hijo. El que honra a Dios. A este Timoteo, a través de algunos lugares donde hemos estudiado la vida de Timoteo, entendemos que a este Timoteo le enseñaron, sí, las escrituras de este niño, ¿no es cierto? Como dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, capítulo 3, versículo... capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual primero fue tu abuela Loida, de tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti mismo, desde pequeñito les enseñaron. Cuán importante es que la mujer sepa la palabra del Señor. Es la mujer la que tiene que educar al niño en cuestión de enseñarle la palabra. ¿Con quién más tiempo pasa? Bueno, según el tiempo que vivíamos, las mujeres generalmente estaban en la casa, ¿no es cierto? ¿Sí? Y es más, ahora mismo, a veces las mujeres están más, o sea, los hijos están más con las mamás que con los papás, porque generalmente los papás son los que salen, la mayoría, a trabajar. Es la mamá la que tiene que enseñar. Ahora, recordemos que la mamá de Timoteo, ¿sí? Era judía y su papá era griego, ¿no es cierto? Ah, está, pues entonces me puedo casar con uno que no sea cristiano. No, las escrituras ya establecen las normas del matrimonio en otras cartas, pero aquí no sabemos por qué se casó. Ya no voy a decir por qué se casó, pero eso no me da una libertad, o no te da una libertad, en caso de las mujercitas, buscarse a un griego, o sea, a uno que no sea converso, porque la Biblia establece, ¿no es cierto?, no en yugo desigual, ¿sí?, que uno debe casarse con tal que sea ¿en quién? En el Señor. Y si lo haces, pues te enfrentas a su disciplina del Señor. No hay más, o sea, no hay más, no tienes otra. O sea, podrías hacerlo, pero después atiéndete a las consecuencias, a la disciplina. ¿Sí? La misericordia de Dios no quiere decir que te va a quitar de lado la disciplina. No, Él tiene misericordia, pero ahí está aquel. Entonces Timoteo es el destinatario, era un discípulo, amigo, colaborador, era un hijo especial de Pablo, podríamos decir así. Por eso utiliza, cuando él dice, ¿sí?, este es un verdadero hijo en la fe, utiliza una palabra en el cual implica en el griego que era un hijo verdadero, en contraposición de Demas, ¿sí? Este es un hijo verdadero, ¿sí? Ya cuando escribe Pablo esta carta a Timoteo, más o menos, muchos dicen que ya transcurrió 15 años de que haber conocido a Timoteo, ¿ya? Unos 15 años de haberle ayudado, anda a Corinto, anda a Jerusalén, anda a Macedonia, ¿sí? Anda a Filipos, ¿no? Y este último ahora anda a Éfeso. Allá tienes que poner orden en esa iglesia, porque hay dos que están metiendo herejías dentro de la iglesia. O sea, Timoteo realmente era un siervo pero de prácticamente del Señor, y un colaborador, pero pues tremendo, ¿sí?, para Pablo. Por eso le llama, este es un verdadero hijo en la fe. No solo, cuando uno ve las escrituras, Timoteo cuando Pablo estaba escribiendo, ¿sí?,
él estaba en la carta a los romanos, Timoteo estaba presente. En la carta de Segunda de Corintios, Timoteo estaba presente. Cuando escribe Filipenses, Timoteo estaba presente. Cuando escribe Colosenses, Timoteo estaba presente. Cuando escribe Primera y Segunda de Tesalonicenses, Timoteo está presente. Cuando escribe Filemón, Timoteo está presente. Por eso manda saludos de Pablo y Timoteo. O sea, ahí está Timoteo. Imagínate, Timoteo llega a ser un hijo espiritual de Pablo, ¿sí? Que tenía una fe genuina, ¿sí? O sea, Timoteo. Más adelante vamos a conocer mejor. Pero iremos a Hechos capítulo 16 un poquito, antes de entrar. No quiero cansarles esta mañana, simplemente es introductivo. En el capítulo 16 es donde por primera vez se menciona a Timoteo. Y versículo 1 al versículo 3, que dice de Hechos, capítulo 16, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, ¿sí? Aquí llega Pablo, ¿sí? A Listra, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él, ¿quiénes? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quien quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Te das cuenta? Ahí está Timoteo, ¿sí? Él tenía dos credenciales básicamente, judío y griego. Ahora, Pablo lo circuncisa, imagínate, o sea, estamos hablando de un joven, ponle 25 años en este momento. 25 años que circuncide, no era pues como sacar una muela. Imagínate el dolor que habrá sufrido, ¿sí? Timoteo al circuncidarte, o sea, y no es que sanaba y vamos a jugar ahora fútbol, no, ya me imagino. Pero Timoteo era un verdadero discípulo del Señor, o sea, un verdadero fiel, ¿no? Por eso cuando habla Pablo de Timoteo en Filipenses, en Segunda de Corintios, ¿no? ¿Cómo saca sus cualidades de Timoteo? Todos quisiéramos ser Timoteo, en realidad, tener las características de un Timoteo. Entonces, era un verdadero hijo en la fe. Ahora, ¿por qué era un verdadero hijo en la fe? ¿Por qué Pablo llama a este varón un verdadero hijo en la fe? No solo a Timoteo, también a Tito, vuelvo a repetir. A ambos solamente les dice. Ahora, Pablo tenía muchos hijos espirituales. Si tú lees Romanos 16, ahí donde manda sus saludos finales, tú vas a ver a muchos. Y es más, hay una lista enorme de hombres o hijos espirituales que tiene Pablo en todos los estudios que hacemos. Pero prácticamente estamos hablando aquí de Timoteo. Ahora, un verdadero hijo en la fe. Eso es lo que quiero enseñarse esta mañana. Quizá ya los saludos están ahí, ¿sí? ¿Quién es el destinatario? ¿Quién es el que está escribiendo la carta? Pero estas cualidades, ¿por qué Pablo les llama de un verdadero hijo en la fe? Es aquello que nosotros debemos aprender. ¿Usted quiere llamarse un verdadero hijo en la fe? Amén, ¿no? O sea, es bueno que alguien te diga, eres un verdadero hijo en la fe, y no un Demas, que viene a ser, que no era un verdadero hijo en la fe, porque no fue fiel. Ahora, 5 cualidades que tenía Timoteo, para el cual Pablo le llamaba un verdadero hijo en la fe. Una de las primeras cualidades que caracterizan a Timoteo como un verdadero hijo en la fe, ¿sí?, es la fe salvadora. Fíjate el versículo 1, el versículo 2 que hemos leído. Aquí Pablo dice, o sea, bueno, obvio, ¿no?, que la imposibilidad de ser un verdadero hijo en la fe sin experimentar la salvación divina de Jesucristo. Un verdadero hijo en la fe, o sea, tiene que haber recibido la fe de Dios, ¿no es cierto? La fe que salva, la fe genuina. Pero ¿cómo sabemos que Timoteo era un verdadero hijo en la fe? Porque cuando Pablo escribe estos 2 versículos, te vas a dar cuenta que Pablo usa una palabra en plural. Nuestro Dios, dice. Nuestro Salvador. O sea, nuestro. Y Pablo está escribiendo inspirado ¿por quién? Por Dios. Entonces, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. No dice mi Salvador. O sea, está escribiendo esto a Timoteo y está ejerciendo, podríamos decir así,
explícitamente, ¿sí? ¿Está bien esa palabra? Implícitamente está ejerciendo esa palabra, está diciendo, Él es nuestro Salvador, ¿sí? O sea, una verdadera cualidad de un hijo, un verdadero hijo en la fe, es que tiene la fe genuina, o sea, es salvo, ¿sí? Por eso dice, es nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Te das cuenta? ¿Te estás dando cuenta? Sí, un verdadero hijo en la fe, nuestra. Es más adelante, en 1 Timoteo 6, 11, 12, ¿qué dice? Pablo no va a decir a cualquiera esto. Fíjate lo que dice en el capítulo 6, versículo 11 y 12, de 1 Timoteo. Más tú, ¿qué le estás diciendo? Ahí estás, yo quiero que leas porque... Mas tú, hombre de Dios, ¿sí? Mas tú, hombre de Dios, le está diciendo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Un verdadero hijo en la fe, un verdadero hombre de Dios va a pelear ¿qué cosa? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Te das cuenta? Bueno, cuando lleguemos a ese capítulo vamos a ver, ¿no?, cuáles son las cualidades de un hombre de Dios. Pero aquí Pablo más adelante le está diciendo, tú eres un hombre de Dios. Es más, siempre le está exhortando, le está diciendo, tú trayéndola a la memoria, la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti. O sea, tú tienes la fe genuina. O sea, tú tienes la fe de salvación. Tu fe no es falsa. Tú tienes la fe genuina. 2 Timoteo 1:5 dice aquí. Entonces, ahora, a las circunstancias en las que Timoteo se convirtió y era un hijo espiritual de Pablo, no se sabe, pero muchos dicen que fue cuando fue primero, cuando Pablo estaba en Listra, en Derbe, donde era Timoteo, ahí escuchó el Evangelio, pero en otras cartas siempre está asegurando Pablo que es un hijo en la fe. O sea, si bien conocía las escrituras del Antiguo Testamento, que había aprendido desde su madre, desde su abuela y su madre, ¿no es cierto?, en algún momento, en otras cartas se establece que Timoteo era el hijo espiritual de Pablo, así como de Tito, que estamos hablando de las dos personas. Entonces, una primera cualidad de Timoteo era su fe salvadora. Por eso Pablo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ahora, cuando uno va a hacer el estudio de esta primera carta a Timoteo, hay algunos, por ejemplo, en Éfeso, que no hacían a la verdadera fe salvadora, o sea, no tenían la verdadera fe salvadora en relación, en contraste, podríamos decir así, al escrito de esta carta. Estoy hablando muy rápido, ¿me están entendiendo? ¿Sí? ¿Amén? ¿No? Por ejemplo, hay algunos en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3, fíjate, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, había algunos que no habían conocido la verdad, o sea, no tenían la fe salvadora, no podían llamarse un hijo en la fe, ¿sí? No tenían esa fe genuina. Ellos estaban con otro evangelio que habían escuchado, habían recibido, qué sé yo, o estaban llevando. Por eso, al terminar esta primera carta, en el versículo 20 y 21 del capítulo 6, en 1 Timoteo dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, que es conocimiento, de la cual profesando algunos, ¿qué dice?, se desviaron de ¿qué? De la fe, la gracia sea contigo. Entonces, cuando ve un estudio de esta primera carta a Timoteo, realmente aquí vemos a un hijo verdadero en la fe. ¿Sí? Tiene la fe salvadora, recibió la fe, ¿sí?, de salvación. ¿Ok? Pero hay algunos dentro de la iglesia, ¿sí?, que se han apartado de la fe. O sea, se han apartado de la fe, nunca tuvieron esa fe genuina y no pueden ser llamados hijos verdaderos en la fe. O sea, no pueden ser llamados creyentes, como el caso de ¿quién? De Demas.
cuando estudiemos eso al final de 2 de Timoteo. Demas no era un verdadero hijo en la fe, porque si hubiera sido un verdadero hijo en la fe, ¿sí?, él hubiera tenido, para empezar, la fe genuina, ¿sí?, la fe verdadera. Y aparte iba a mostrar lo que Timoteo mostró como una segunda cualidad. ¿Cuál era esa segunda cualidad? Una obediencia constante. ¿Sí? Un verdadero creyente, un verdadero hijo de la fe tiene esta segunda cualidad y es la obediencia constante. Y en el Nuevo Testamento siempre te está reiterando que el distintivo verdadero para un verdadero creyente es una vida de obediencia. Cristo lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 8:31, Cristo dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si tú vas a Juan capítulo 15, hay muchas veces que tú puedes subrayar en la palabra, si permanecéis, si permanecéis, si permanecéis, si permanecéis, sois verdaderamente mis discípulos. Entonces, una de las segundas cualidades que nos muestra que Timoteo era un verdadero hijo en la fe es la obediencia constante. Por eso, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, ¿qué dice? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, y de la buena doctrina que has seguido. Ahora, cuando hemos estudiado Filipenses, te acordarás, el Evangelio de Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 19 y 22, ven aquí a una descripción de Timoteo. Versículo 19 del capítulo 2 de Filipenses, dice, espérenme, Señor Jesús, enviarlos pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es en Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién está hablando aquí? De Timoteo, ¿sí? Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. En el Evangelio. ¿Y te acuerdas lo que hemos leído en Hechos capítulo 16, cuando se menciona primeramente a Timoteo, donde dice que daban buen testimonio de él? ¿Quién? Los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. Entonces, una segunda cualidad es una obediencia constante. Una obediencia constante. Ahora, en contraste, en ese momento, en la iglesia de Éfeso, ¿sí?, había algunos, ¿sí?, que no tenían esa obediencia constante. Por eso, más adelante, en el versículo 19 del capítulo 1 de 1 de Timoteo, ¿qué dice? Manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual, ¿qué dice? Naufragaron en cuanto a la fe algunos, naufragaron, o sea, se desviaron, se fueron algunos, en contraste a Timoteo. Timoteo aquí presenta una cualidad digno de ser un verdadero hijo de fe, ¿no? ¿Cuál es? La obediencia constante. Pero en ese momento, en esa iglesia, hay algunos que habían naufragado de la fe. Es lo que siempre leemos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y esto se manifestó, pues, para mostrar que no todos son de nosotros. O sea, parece reiterativo ese versículo, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí tenemos que entender que una verdadera cualidad de un verdadero hijo en la fe es su obediencia constante. ¿Cuándo vamos a ver si somos verdaderos? El tiempo lo dirá, siempre lo digo. El tiempo lo dirá, ¿sí? Entonces, la inquebrantable obediencia de Timoteo era verdaderamente, ¿sí? Por eso le dice Pablo más adelante, en 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo de los creyentes. O sea, sé ejemplo. Y Timoteo luchaba para ser ejemplo de los creyentes. ¿Amén? Ahora, había algunos que no perseveraban. Por eso dice, naufragaron. Sí, entonces no son verdaderos hijos en la fe. Primera cualidad, entonces, hemos dicho, la fe salvadora. Ese es lo primero, obviamente. Segunda cualidad, una obediencia constante. Demas fue obediente, tuvo una obediencia constante.
No, te acordarás en 2 de Timoteo, porque Demas me ha desamparado, se ha ido, amó más las cosas de este mundo. ¿Sí? Tú, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. O sea, Pablo siempre le estaba animando. ¿Recuerda? No lo escogió a Timoteo por buen mozo o porque vio en él madera para ser un siervo. Él vio a un Timoteo, era joven, ¿sí? Era tímido en el sentido, ¿sí? No era cobarde, era timidez, hablador, y era hasta enfermizo, pero él vio cualidades espirituales en Timoteo. Y Timoteo, y muestra la tradición, incluso cómo murió Timoteo, bueno, la tradición dice que fue también martirizado, ¿sí? Luego de haberle preguntado si debía dar culto a la diosa Diana, ¿no? Y dijo no, ¿sí? O sea, bueno, la tradición dice que fue fiel hasta la muerte. Su obediencia fue constante. Ya, cuando una vez habla de Timoteo, hijos, cuando uno lee todo el estudio de Timoteo, realmente cómo es que Pablo le mandaba a todos los lugares con esa autoridad apostólica. Le decía, anda a Corinto, anda. Y en Corinto tú sabes cómo era la iglesia. Anda a Macedonia, anda a los filipenses. O sea, y Timoteo, así como era, él realmente tenía una obediencia constante y eran asuntos muy difíciles que había que resolver dentro de la iglesia. Es más, el asunto que tenía que resolver en este momento, del cual Timoteo está a cargo, era difícil. Era difícil, por eso Pablo tiene que alentarlo, le está diciendo que nadie tenga en poco tu juventud. Es más, termina lo que yo he hecho, bótalos a esos, no solo a esos dos que yo los entregué a Satanás, sino a los otros falsos maestros, falsos apóstoles o falsos, qué sé yo, que están trayendo otra doctrina y están hablando de fábulas, están hablando de historias, están hablando de otras cosas que no son el Evangelio. O sea, estoy parafraseando para que tú me entiendas. Y enfrentarse a esos en ese tiempo tampoco era cosa fácil. Ahora, recuerda también, en ese tiempo no es como en estos tiempos. Yo quiero ser pastor ahora. Ven, ¿sí? Buena obra desea, dice. ¿Sí o no? Hay requisitos, pero que la Biblia te muestra. Pero en ese tiempo ser pastor, ¿acaso no había persecución en esos tiempos? ¿Acaso en esos tiempos no morían por causa de Cristo? ¿Acaso no dirigían su rabia hacia el líder? ¿Sí? Hacia el pastor. ¿Acaso no tenían que matar al pastor para que las ovejas huyan? Tampoco era pues tener una posición en ese tiempo, estoy hablando en ese tiempo, de ser un ministro del Señor, un pastor, un diácono o alguien que sea un liderazgo en la iglesia, era tremendamente difícil. ¿Ok? Ahora, cuando escribe la carta a Timoteo, Pablo escribe después de haber salido del primer encarcelamiento que estuvo en Roma. Por eso en Hechos capítulo 28, o sea, no termina la historia de Pablo. No termina, no se ve más allá. Entonces termina Hechos capítulo 28, sale Pablo del primer encarcelamiento, vuelve a Listra o a Derbe, y ahí está Timoteo, está un tiempo y dice Pablo, ahora tengo que ir yo a Macedonia, y desde allá escribe esta primera carta. Entonces, una vez que Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento, Nerón, bueno, según la historia, ¿no? Entendemos que muchos dicen que quema la ciudad y todo eso, empieza una persecución de los cristianos, lo agarra a Pablo y ahí es donde Pablo ya escribe la segunda carta a Timoteo esperando su ejecución. Pero mientras tanto la primera carta la escribe desde Macedonia. Hay mucho que quizá no lo digo, pero bueno, lo estoy diciendo ahora. ¿Ok? Muy bien. Primera cualidad entonces para ser un verdadero hijo de la fe es tener una fe salvadora, ¿sí? Una obediencia constante. Tercera cualidad de un verdadero hijo en la fe, por la cual era Timoteo, o por la cual Pablo lo llama así a Timoteo, tenía un servicio humilde, ¿sí? Un verdadero hijo en la fe es prácticamente un siervo. Y a través de todas las cartas de los evangelios entendemos que los discípulos, para seguirle al Señor, ¿qué dejaron? Todo. ¿Sí o no? Están pescando ahí, los discípulos del Señor están pescando en sus faenas, ¿sí? Y deja tu sed, sígueme. Ay, no, espera un ratito. Bueno, no, dejaron. Ahora, Timoteo, de la misma manera, ¿sí? Desde que conoció al Señor, como hemos leído en Hechos 16, ¿sí? Muchos daban testimonio de él, y a partir de él, Pablo le dice, muy bien, Timoteo, ¿sí? Sígueme.
ayúdame en el ministerio. Timoteo estaba bien en un lugar, ahí, siendo cristiano. Pero Timoteo le dice, ahora necesito que me acompañes. Y agarra a Timoteo y empieza a servir, ¿sí? Con Pablo, bueno, al Señor, obviamente todo lo que hacemos es para el Señor, pero no era un siervo orgulloso Timoteo, era un siervo humilde, entendía lo que era servir, ¿sí? Y se quedó en Éfeso, y Pablo dice, ahora tengo que ir yo a Macedonia, tengo que ir a otro lugar, así que tú quédate en Éfeso. Y quédate y te tienes que enfrentar, en el versículo 3 que dice en primera de Timoteo, estoy sacando algunos versículos para que tú entiendas el contexto y todo aquello, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Manda tú a esos que no enseñen diferente doctrina. Tampoco velo pues tú más allá de lo que es tu imaginación. No es nomás decir, ¿sabes qué? No enseñes diferente doctrina, hermano, te ruego, te aconsejo. ¿Te imaginas la lucha que tenía que haber? ¿Sí? Y es más, cuando uno lee las dos cartas de Timoteo, había un momento en que Timoteo está allí. O sea, hay una lucha, por eso dice Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, o sea, de timidez, en otras palabras, sino de poder, de amor, de dominio propio. Enfrenta a estos herejes, en otras palabras. En mi caso yo no tengo que enfrentar a los herejes de las otras iglesias, ¿sí? Pero en ese momento, o sea, había una iglesia, ¿sí? Herejes están saliendo, quieren ser pastores, quieren ser obispos, quieren ser ancianos, sin estudiar las Biblias, creyéndose ya que saben la palabra, por eso les dice más adelante, ¿no? Y creen saber la ley, ¿no? Ni siquiera saben, les dice, o sea, tú diles que no enseñen esa falsa doctrina. Y decirles eso conllevaba ¿qué cosa? Fricción, pelea. Pero Timoteo era un siervo obediente, ¿sí? Por eso, una tercera cualidad es un servicio humilde. Timoteo se quedó a cargo de Éfeso, ¿sí? Es más, como hemos leído hace rato, ¿no? Fue circuncidado siendo joven. ¿Para qué? Para poder de alguna manera tener esa facilidad de hablar también a los judíos, no solo a los griegos, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces Pablo le dice, tengo que circuncidarte, porque si no, no te van a escuchar. Estoy parafraseando. No te van a querer escuchar, es más, no vas a poder entrar ni siquiera a una sinagoga. Así, estoy parafraseando para que entiendas, así te circuncidaré. Ahora, vuelvo a repetir, la circuncisión es como una operación bien fea, o sea, tiene que cicatrizar la herida y todas esas cosas. No, aquí no estamos hablando, aquí no es como en otros tiempos que puede haber anestesia o puede haber aquello, ¿no? Agarrar tu miembro y cortarte y a ver si vas a poder por lo menos ir al baño o unos buenos días. Pero mira el servicio, o sea, mira lo que él dice, muy bien, o sea, estoy dispuesto a pasar aún este tiempo, ¿sí? Y ni modo, voy a pasar. En contraste a ese tiempo que había otros en Éfeso que no estaban interesados en el servicio humilde. O sea, no había, hay otros. Estoy contrastando más o menos para que tú entiendas. Porque había otros, por ejemplo, en Timoteo capítulo 3, versículo 6, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, ¿sí? O sea, no, estos querían ser ya ministros, ya buscaban lugares de liderazgo, versículos 6 y 7 de 1 de Timoteo, por eso dice, de las cuales desviándose algunos se apartaron de la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿No? Habían otros que estaban buscando liderazgo, otros eran vanidosos, no eran nada humildes. Por eso en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 4 dice, están envanecidos, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, males sospechas. O sea, no había encontrar, no había. O sea, ellos querían ser ministros, obispos, ancianos, ¿sí? Sin estudiar, aunque ellos decían conocer la ley, y Pablo les dice eso, ni siquiera entienden lo que saben, ¿sí? Así que no impongas con ligereza las manos a ninguno de estos, o sea, no tiene que ser un pastor, un neófito, y le da, en el capítulo 3 le da todos los requisitos para ser un pastor, ¿ok?
que son los mismos requisitos para un creyente, salvo que el pastor tiene que ser apto para enseñar. Por eso es la única virtud o la única cualidad que difiere de la grey, podríamos decir así, de los creyentes. Todos los creyentes tienen que ser irreprensibles, ¿no? Todos los creyentes tienen que amar a Dios, o sea, todos los creyentes. Pero hay una virtud del cual el pastor difiere de otros. Tiene que ser apto para enseñarles, ¿sí? O sea, tiene que ser apto para enseñar. Amén. Estamos hablando entonces de un verdadero hijo en la fe, ¿sí? Una obediencia constante, un servicio humilde, una cuarta cualidad de un verdadero hijo en la fe, y esta es una de las principales, sana doctrina, ¿sí? De hecho, la sana doctrina, o sea, esta carta está escribiendo para que Timoteo realmente pueda establecer aquella doctrina de la cual había recibido de Pablo, ¿sí? Que a su vez recibió de los apóstoles de Jesucristo mismo. Sí, la sana doctrina es fundamental en una iglesia. Vuelvo a repetir, la iglesia no es el edificio, no es incluso ni siquiera los miembros de la iglesia, no son creyentes. Vuelvo a repetir, en toda iglesia hay trigo y cizaña, pero lo que establece una verdadera iglesia es la doctrina. Por eso Pablo, no solo Pablo habla aquí a Timoteo, a los de Efesios les dice, tienen que establecerse en el fundamento de los apóstoles y los profetas, o sea, Efesios 2:20, él mismo estableció, ¿sí? Y el fundamento, la doctrina es lo que establece cuál es la iglesia, no es la forma de gobierno, ¿sí? Otros tienen un gobierno apostol, como dije, un gobierno episcopal, otros tienen un gobierno congregacional, otros tienen un gobierno presbiteriano, ¿ok? No importa el gobierno, eso es lo de menos, podríamos decirlo así, aunque también en algunos casos podría de alguna manera establecerse, pero de acuerdo a las circunstancias de cada iglesia. No importa cómo se organiza la iglesia. La organización no es tanto así, pero aunque tiene que haber organización, porque Pablo le va a decir a Timoteo, así debes conducirte en la casa del Señor, y va a dar algunas directrices en cuanto a los ancianos, a las ancianas, a las jóvenes, a las viudas jóvenes, ¿no es cierto?, en cuanto a los que pecan, etcétera, etcétera, que más adelante vamos a hablar. Pero lo fundamental para ser llamado un verdadero creyente, un verdadero hijo en la fe, es la sana doctrina. Un verdadero hijo en la fe seguirá ¿qué cosa? La sana doctrina. La sana doctrina. Juan 8:47, Jesús dijo esto: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando hemos estudiado Hechos 2:42, ¿qué decían? Y ellos perseveraban, los creyentes que se convertían, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Recuerda, Cristo escogió a 12, excepto Judas, después sustituyó Matías. Cristo mismo les enseñó el Evangelio, así como a Pablo directamente, ¿sí? De él. Esa es la doctrina sana. Esa es la doctrina que Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que mantener. Por eso en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La buena doctrina que has seguido. Y eso más adelante le va a decir a Timoteo en 4:11 y en 6:2, le va a decir: manda y enseña esto. ¿Qué cosa? La sana doctrina. La sana doctrina. Ahora, en relación o en contraposición, en ese momento en Éfeso estaba llena de falsos maestros. Por eso dice en 1 Timoteo 1:6, de las cuales cosas desviándose algunas se apartaron a vana palabrería. Ahora, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y más adelante, en 1 Timoteo 1:20,
Pablo ya cuando estuvo en Éfeso los votó prácticamente a Himeneo y a Alejandro. En 1:20 fíjate que dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Sí? Hay que entregar a Satanás, ¿sí? Y Pablo describe también de estos dentro de la iglesia en 1 Timoteo 4:7, mira lo que estaban diciendo, mira lo que estaban enseñando: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, desecha. Ahora, no sabemos específicamente cuáles son las profanas, las fábulas profanas o de viejas, ¿qué son eso? Quizá más adelante cuando estudiemos quizá pueda ser eso, pero prácticamente aquí en ese momento estaban enseñando otra cosa, no el evangelio, no estaban enseñando el verdadero evangelio, ¿sí? El verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Señor, tú eres mi Salvador. O sea, un otro evangelio, Pablo le dice que es anatema, es maldito. Por más que estés 10 años, vuelvo a repetir, mi intención no es juzgar ni sindicar. Mi intención es, pero también dice que es cristiano. Un momentito. Si en esa iglesia ya dicen ser que hay apóstoles, hay profetas, ya que se pongan el nombre que quieran, pero lo que me interesa es qué doctrina están hablando, qué están predicando en esa iglesia, de qué se les está enseñando en esa iglesia. ¿Me entiendes? ¿Estás captando la idea? ¿Sí? Lo que interesa aquí es la sana doctrina, ¿sí? A diferencia de los falsos maestros, Pablo confiaba en la ortodoxia de Timoteo. Pablo sabía. ¿Por qué? Porque era su verdadero hijo en la fe. Él sabía que Timoteo enseñaba la doctrina que había aprendido ¿de quién? De Pablo. ¿Pablo de quién? De los apóstoles, de los profetas, del mismo Jesucristo. Eso hacía que Timoteo sea un verdadero hijo en la fe. ¿Ok? Por eso en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí? Ocúpate en la sana doctrina. Y incluso le da más adelante, no me acuerdo, en 2 de Timoteo, les dice, esto enseña, ¿no es cierto? Lo que tú, hijo mío, 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa doctrina, sí, tenía que ir 4 generaciones. Le decía, Pablo, es la primera generación. Lo que te estoy enseñando es como si yo te diría, ¿sabes qué? Lo que te estoy enseñando, dilos a los que van a venir. Pablo le dice a la segunda generación, que es Timoteo. Timoteo dice, encarga a hombres fieles, ¿sí? Tercera generación. Para que estos hombres fieles, así, ¿no? La doctrina que te enseñé a otros. 4 generaciones, ¿no? En la cual la doctrina tenía que ser enseñada. Un verdadero hijo en la fe, entonces, seguirá la sana doctrina. Y por último, un verdadero hijo en la fe tendrá una convicción valerosa. ¿Por qué valerosa? ¿Sí? Porque un verdadero hijo en la fe debe tener valor de sostener sus convicciones, capaz de luchar en contracorriente o contra la corriente, ¿sí? Y Timoteo tenía que ser un luchador, valiente, aunque podía sentir en un momento quizá debilidad, pero tenía que ser valiente, ¿sí? Y por eso le dice en 1 Timoteo 1:3, ahí a Timoteo, él dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente
doctrina, mandases, o sea, sé fuerte, o sea, con tus convicciones, no cedas, en otras palabras, no cedas, que no te tenga en poco si se van a enojar y se van a ir contra ti, no cedas en las convicciones que tú tienes, o sea, no cedas, guarda lo que te he encomendado, le dice en 1 Timoteo 6:20, guárdate, pelea la buena batalla de la fe, o sea, milita la buena milicia. ¿Te acuerdas? Hay algunos versículos que dicen, no lo estoy mencionando para ganar tiempo, pero tenía que tener una convicción valerosa, ¿sí? Ya que en la congregación de Éfeso faltaban esas convicciones. O sea, había hombres que querían ser pastores, obispos, etcétera, que no tenían esas convicciones. Más estos hombres no eran adecuados para ser ancianos. Por eso en 1 Timoteo 3:2 les dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, no es que está dando ahí una lista de que tienes que buscar paz. No, estos quieren ser, no, estos tienen que tener estas cualidades, estas características. Es más, hay algunas viudas jóvenes que estaban en peligro de volverse de su compromiso a Cristo. Por eso les dice en 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 11 y 12, ¿qué les dice? Pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. O sea, estas jóvenes sí quieren salirse de aquello, y un verdadero hijo en la fe no se va a salir, tienen sus convicciones establecidas, firmes, valerosas. Otros en este tiempo, en la congregación de Éfeso, estaban codiciando ya el dinero, ¿sí? El dinero, por eso Pablo les dice en el 6:10, donde dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, un verdadero hijo en la fe, ¿sí?, tiene estas 5 cualidades. Amén. Y entramos a 1 Timoteo y ahí terminamos el saludo. Dice Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ya sabes cuál es un verdadero hijo en la fe. Amén. Y ahí está el saludo. Gracia, misericordia y paz. Ahora, si tú notas aquí, cuando uno hace un estudio de las cartas que Pablo escribió, si no me equivoco son 13, me corrigen si estoy mal, ¿ya? Siempre en el saludo era el característico de Pablo, gracia y paz. Gracia y paz. Pero solamente en 1, en 2 de Timoteo y en Tito añade esta palabra misericordia. Ya no dice solo gracia y paz, ¿sí? Recuerda, la paz es el resultado de la gracia, ¿sí? Ese don divino, ese don que Dios nos da, que nos perdona nuestros pecados. Por gracia somos salvos. Entonces Pablo añade esta palabra misericordia porque Timoteo iba a necesitar de estas 3 cosas para afrontar la situación en Éfeso. Gracia, que se refiere al favor, al amor, al perdón inmerecido de Dios que libera a los pecadores de las consecuencias del pecado. Misericordia, que no los libra de las consecuencias del pecado, sino de la desdicha que lo acompaña. Y paz, que es el resultado de la gracia, y la misericordia, que se refiere no solo a la armonía que tenemos con Dios, sino también a la tranquilidad de alma. Timoteo iba a necesitar esa paz. Imagínate la lucha que iba a tener Timoteo, que son necesarias. Entonces, y Pablo dice, de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y aquí Pablo está relacionando la deidad de Cristo en igualdad a la del Padre, que estaban rechazando ya algunos falsos maestros o herejes, los llamo así, ¿sí? Ya estaban rechazando la deidad de Cristo en semejanza al Padre, o sea, en unidad al Padre, ya estaban rechazando aquello. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, nadie debe quitarnos esa esperanza. Así que, el momento en que te quiten esa esperanza, vas a dejar de venir a la iglesia. O sea, en el momento en que te quiten esa esperanza, es como decir, sí, verdad, no hay cielo. Estoy perdiendo mi tiempo en la iglesia. El momento en que quites esa esperanza, y la esperanza en Dios es, dice la Biblia, sí o sí. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Sí? Que Cristo mora en nosotros. ¿Qué esperanza tienes tú al morir?
irte al cielo, ¿no veo o no? El momento en que te quiten esa verdad, esa esperanza, ¿sí? Dices, no, creo que verdad, me estamos perdiendo el tiempo, domingos, todos los domingos, hasta que me muera más todavía, ¿sí? ¿Sí? Entonces Pablo le dice a Timoteo, necesitas gracia, necesitas misericordia, necesitas esa paz, nadie te va a quitar esa esperanza, nadie, absolutamente nadie te va a quitar esa esperanza. Y Pablo está pidiendo que desame esos 3 dones a Timoteo, porque tiene que enfrentar, a partir del versículo 3 adelante, tiene que enfrentar a la lucha. Porque Pablo le va a empezar a dar directrices. ¿Sí? Tienes que hacer esto con estos. Tienes que hacer esto con la iglesia. Tienes que poner orden en la iglesia. Ya la iglesia está, ya los cultos dentro de la iglesia ya no están como deben ser. Hay mucha libertad, las mujeres, los ancianos, los jóvenes están tratando mal a los ancianos, ¿sí? Ya a ese anciano que trabaja, que es laborioso, dale. Pero a estos otros que quieren ser ancianos, que solamente están buscando dinero, sí, sácalos. Es más, le están diciendo, yo entregué a Satanás esos 2, los entregué a Satanás. Y vamos a aprender más adelante qué implica esa situación. Amén. Amén. Oremos para terminar. Gracias, bendito Dios, por esta primera clase. Gracias, Señor, porque nos muestras en tu palabra cuán grandes cosas tú nos vas a mostrar de aquí en adelante, si así tú lo permites, bendito Dios. Gracias, papito, te damos nuevamente porque, Señor, tu doctrina, Señor, está presente. Y lo más valioso que tenemos, quizás no tenemos, Señor, grandes cosas en infraestructura, pero, Señor, la doctrina que tú nos presentas, Señor, es aquella, Señor, que estamos resguardando, bendito Dios. Gracias, papito, por aquello. Asimismo, Señor, te pedimos que, como cada primer domingo, Señor, tu palabra dice que traigamos nuestras ofrendas, que es para sostener todavía este lugar, bendito Dios, para poder reunirnos, aprender tu palabra, Señor. Tú los bendigas, bendito Dios. Señor, queremos hacerlo siempre con un corazón alegre, no por necesidad ni por obligación. Reconocemos, Señor, que es parte de un verdadero hijo en la fe, Señor, que podamos cumplir aún con aquello que tú estableces, bendito Dios. Señor, tu palabra dice que tú das semilla al que quiere sembrar, pan al que quiere comer. Te agradecemos porque siempre no nos haces faltar aquello y, Señor, bendice estas ofrendas. Asimismo, Señor, también, Señor, que nos puedas cubrir de este mal que estamos viviendo. Señor, sé tú quien puedas cuidarnos, protegernos, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas ser quien nos puedas cuidar de cualquier situación. Entendemos, Señor, que estas cosas traen incluso consigo una carga económica que puede ser mejor utilizada, Señor, para poder sostener la iglesia, seguir sosteniendo, bendito Dios. Cuídanos, papito, cuídanos, Señor, de todo mal, de toda tentación. Te agradecemos por esta iglesia, te agradecemos por todo lo que tú nos das, Padre. Gracias, papito Dios, en nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo esto. Amén. Amén.